Listo. Bueno, buenos días, abogados, barrio e invitados especiales, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a este importante evento de discusión y análisis sobre un tema de actualidad e importancia como es el nuevo Código Penal. El Instituto de Investigaciones del Sistema de Justicia Penal tiene la finalidad de desarrollar capacitaciones de carácter científico en el estudio continuo de instituciones de derecho penal y de otras instituciones que le integran. Esta vez, el Instituto ha programado esta conferencia con el tema Mitos y realidades del nuevo Código Penal, que será impartido por el abogado Ramón Enrique Barrios. Tiene máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España, posgrados en Derecho Constitucional y de Integración por la Universidad de Barcelona, España, actualmente catedrático de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, de la Universidad Unitec y CEUTEC. Bueno, ahora le daremos la palabra al abogado Barrios. Gracias. Abogado, el micrófono no se le escucha. Hoy sí estoy. Muy buen día a todos y todas. Realmente entrando con unos minutos de tardanza, pero ya entenderán ustedes nuestra empresa nacional de energía eléctrica, digamos, los servicios que nos prestan. Muchas gracias al instituto por esta posibilidad, al Instituto de Investigaciones del Sistema de Justicia Penal, por esta posibilidad de que podamos conversar. Más allá de un análisis exhaustivo que podamos hacer del nuevo Código Penal, lo que pretendo es más o menos que discutamos en realidad por qué tenemos que tener un Código Penal, por qué es importante un Código Penal en la vida de la sociedad hondureña, cómo se ha gestado este que vamos a tener a partir del 25 de junio. Yo inicialmente diría que toda la discusión a favor nos han llevado, y no sé por qué motivos y quiénes, nos han llevado a estar discutiendo el Código Penal per se. Y eso no es malo. Pero creo que la discusión no debe ir en función si el Código Penal es bueno o malo para que entre en este momento. Las cuestiones tienen un origen y eso es lo importante que tenemos que discutir. Es decir, ver el Código Penal sería como ver un árbol sin ver todo el bosque. Y lo que pretendemos en este conversatorio es poder ver todo el bosque para apreciar el árbol que es el Código Penal. Así que más que ir a identificar tipos penales, si aumentan o disminuyen penas en el nuevo Código Penal, vamos a hablar un poco de por qué las sociedades democráticas, por qué las sociedades como la nuestra tienen un Código Penal o por qué tienen que tener un Código Penal o por qué hay ventajas o desventajas en tener un Código Penal. Empiezo diciendo que Honduras, nuestro país, tiene un Código Penal vigente en este momento que entró a funcionar allá por el año de 1985, entró en vigencia. De manera que tiene un poquito más de 30 años, 30, 35 años, es decir, siendo que la mayoría de la población hondureña es una población joven, hemos vivido, digamos, dentro del Código Penal vigente, este Código Penal que tenemos en este momento. Es decir, la mayoría de la población hondureña ha vivido bajo la vigencia del actual Código Penal vigente. Miren, tener un Código Penal en una sociedad, al contrario de la Constitución de la República u otras leyes que se puedan expedir por el órgano que debe hacerlas, que es el Congreso Nacional de la República, son malas noticias. Y son malas noticias porque el Código Penal, y aquí me introduzco en el conversatorio con todos ustedes, un Código Penal, lejos de otorgar derechos, y lo digo así porque el otro día me decía una muchacha, abogado, ¿y qué derechos nos da el Código Penal vigente? Ninguno, ninguno. En realidad, los códigos penales son un conjunto de leyes que establece
una sociedad en un momento determinado donde describe algunas conductas de acuerdo a los valores que tiene esa sociedad, diciendo qué conductas están prohibidas, qué conductas a contrario sensu, si no las prohíbe, las va a permitir, y qué valores en función de esos valores que esa sociedad en ese momento determinado cree que son importantes proteger, entonces los introduce en un instrumento que se llama Código Penal. De manera que el Código Penal vigente, el código que todavía está vigente y que va a estar seguramente hasta el 25 de junio, es el código de valores que en un momento determinado, vamos a poner en 1983, que comenzó, digamos, a gestarse eso, hasta 1985, que entró en vigencia, el conjunto de valores que la sociedad hondureña en esa época dijo, hay que proteger estos valores. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en 1985 la sociedad determinó que había que proteger los valores como la vida. Y entonces por eso pusimos en el Código Penal que quien no o sucumbiera, digamos, a respetar ese bien jurídico protegido, que es la vida, pues se le pondría una sanción que se llama el tipo penal, homicidio, asesinato, en todas sus modalidades, quitarle la vida a otra persona, y que los códigos penales, cuando usted infringe, digamos, esa norma, ese valor que se ha ido incorporado en el Código Penal, pues lo castiga o con una pena, que es la forma más dura que tiene el Estado de sancionar a una persona, o con una medida de seguridad. Ya voy a explicar la diferencia entre las penas y las medidas de seguridad. Pero, un poco para entrar en contexto y en calor de la conversación, entonces los códigos penales son la forma más agresiva, la forma más dura que tiene un Estado en función de que la sociedad se ha comprometido con ciertos valores, de castigar a las personas que infringen esas conductas que todos nosotros, que la sociedad cree que debe proteger y que se han materializado en forma de un conjunto de leyes que se llama Código Penal. Así que no son buenas noticias tener Código Penal. Código Penal, digamos, nos limita nuestro ejercicio de la libertad como ciudadanos. Es una limitante. Miren qué interesante. Si bien la Constitución de la República nos dice que los hondureños, en este caso, tenemos dentro de uno de los derechos que nos consagra la Constitución de la República, es el derecho a la libertad, a la libre autodeterminación, es decir, que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, esa misma Constitución nos pone, digamos, y le da potestad a uno de los poderes del Estado, en este caso al Congreso Nacional, que en teoría es la representación suya y mía de toda la sociedad en tiempos que no está reunida la Asamblea Nacional Constituyente, para que esa libertad se autorregule, de manera que, aunque la Constitución nos da la libertad, pues en sociedad no podemos hacer cualquier cosa. No es que nosotros podemos ir por la calle, pues robando lo que no es nuestro, pues matando al que no nos cae mal, no. Es decir, eso es lo que hace el Código Penal. El Código Penal limita la libertad, esa libertad que le dio la Constitución de la República, porque nosotros en sociedad nos hemos puesto de acuerdo, pues que en un momento determinado tenemos que limitarnos de alguna manera. Solo hago un aporte, licenciada, no sé si ya estamos transmitiendo en vivo, que me están preguntando si lo estamos retransmitiendo en vivo. El micrófono. Después va a ser subido el video, le digo. Ah, no estamos en... grabando. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Ah, muy bien. Entonces, esa autolimitación, entonces, es importante que entendamos. Eso es el Código Penal. Eso es precisamente el Código Penal.
Así que hay que entenderlo para todos nosotros, que el Código Penal no nos da derecho, al contrario, nos quita derechos porque nos quita el derecho a la libertad y nos pone, digamos, límites de la forma en que podemos actuar. Dicho lo anterior, a partir del año más o menos 2017, el actual Congreso Nacional de la República dispuso comenzar, en el año 2017 más o menos, dispuso decir, bueno, este Código Penal, que lo tenemos desde el año 1985, pues han pasado más de 30 años y creemos que la sociedad ha cambiado. En Honduras hay mucha gente joven, tiene otros valores. Nosotros tenemos que proteger otros valores que no estaban en los años 80 y comenzaron digamos, a discutir la entrada en vigencia y la discusión de un nuevo Código Penal. Mire qué cosas. Y qué bueno que el Instituto de Investigaciones está haciendo este conversatorio. Porque cuando se comienza la discusión en el Congreso Nacional de una norma tan importante como el Código Penal, debería, por lo menos, haberse hecho esta discusión que estamos haciendo hoy, pero que no solamente lo estamos haciendo nosotros, o no solamente lo está haciendo el Instituto de Investigaciones, sino que también debería de haberse hecho en la época en que se estaba discutiendo la norma en el Código Penal. ¿Y por qué digo que era importante que esto que estamos haciendo en el año 2020, a escasos 30 días que empiece a funcionar y que entre en vigencia el Código Penal, en realidad es cuando usted va a tomar la decisión de qué valores, digamos, va a introducir en el nuevo Código Penal o qué conductas va a prohibir en el nuevo Código Penal, las que debieron en realidad haberse discutido, digamos, en forma conjunta. Mientras se discutía en el Congreso Nacional la nueva normativa penal, digamos, este proceso de discusión debimos tenerlo en la sociedad, porque debimos haber encontrado qué valores mantenía la sociedad en ese momento para introducirlos en la discusión en el Congreso Nacional. Y esa falta de discusión que hubo a partir del año 2017, en que se comienza a discutir el nuevo Código Penal en el Congreso Nacional, nos tiene como nos tiene hoy. ¿Por qué? Porque mucha de la población, por un lado, desconoce qué trae la nueva normativa del Código Penal. Y por el otro lado, mucha gente, muchos ciudadanos y ciudadanas de este país, no solamente desconocen la nueva normativa del Código Penal, sino que algunos conocedores estamos en desacuerdo con algunas normas del Código Penal. Y en esto quiero introducir un nuevo elemento. En este momento, en Honduras, a un mes escaso de entrar en vigencia del Código Penal, nos podemos ubicar en 4 grupos. Fíjense qué interesante. Nos podemos ubicar en 4 grupos esenciales. ¿Cuáles son esos 4 grupos? El número 1, un grupo de la sociedad civil organizada que establece que el Código Penal no debe entrar en vigencia y que se debe abrogar. Es decir, que se debe desechar y que siga vigente el Código Penal de 1985, porque pues de acuerdo a la forma y de acuerdo al fondo, fíjense, de acuerdo a la forma y de acuerdo al fondo, pues no debe entrar en vigencia porque tiene vicios muy serios, de acuerdo a la forma en su discusión en el Congreso Nacional y aprobación del texto legal. Y en el fondo, porque hay normas sustantivas que están en ese Código Penal que rebajan las penas de unos delitos que en el Código Penal vigente tienen una mayor, prisión efectiva para los imputados o para los condenados en esos tipos penales. Ese es un grupo. Hay otro grupo
digamos, desde el Congreso Nacional, que dice, este código va a entrar en vigencia, ya es una ley que se aprobó en el Congreso Nacional y hemos dado suficientes prórrogas, inclusive hemos dado 2 vacatio legis, cuando normalmente solo se debe dar una vacatio legis. La vacatio legis es un espacio de tiempo entre la aprobación de un texto legal y su entrada en vigencia. Ese espacio de tiempo que se da se llama vacación de la ley o vacatio legis y esencialmente sirve ese espacio de tiempo para que la gente, digamos, lo que estamos haciendo ahorita, se le dé a conocer el nuevo texto legal, ¿verdad? Sin embargo, esta gente que es afín al Congreso Nacional está diciendo va a entrar en vigencia el nuevo Código Penal porque hemos dado 2 periodos de vacatio legis. Entonces, allí podemos, digamos, reconocer 2 grupos plenamente identificados. Uno de la sociedad civil que dice no debe entrar en vigencia y no solamente no tiene que entrar en vigencia, sino que debe abrogarse, es decir, quitarse, anularse ese Código Penal nuevo. Otro, desde el Congreso Nacional, que son fieles defensores de la nueva normativa, del nuevo Código Penal, que dicen, no, esto tiene que entrar porque es una nueva normativa, trae nuevas figuras, nos ponemos en el plano internacional con todas las doctrinas penales a la altura, y bueno, y lo defienden. Hay un tercer grupo que es esencialmente la gente del Poder Judicial, yo lo llamo algunos operadores de la ley u operadores de justicia, como lo conoce la gente, y establecen estos operadores que en realidad necesitan mucho más tiempo de vacatio legis, porque el tiempo que se les ha dado, pues ha sido muy poco, y que por lo menos necesitan 1 año más de estudio para estudiar el nuevo Código Penal. Digamos que están esos 3 grupos diferenciados. Y hay un cuarto grupo en el cual me incluyo, en el que decimos nosotros, yo creo, al haber analizado el Código Penal, que es un Código Penal moderno, digamos técnicamente desde el punto de vista de la doctrina penal, es mucho mejor que el Código Penal vigente. Creo que hay que hacerle ajustes porque hay tipos penales, digamos, que efectivamente se le rebaja la pena. Hay otros tipos penales que desde mi punto de vista no está descrita de manera eficiente la conducta prohibida y esto viola principios como el de legalidad y el de taxatividad de la norma y que, pero desde mi punto de vista, para que podamos entrarle a la revisión a esas conductas, a esos tipos penales y para poder reformar lo que desde nuestra perspectiva no está bien en el nuevo Código Penal, pues necesitamos